Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les apasiona y que siempre genera muchísima conversación, el amor eterno. Y para hablar de amor eterno vamos a poner el foco en una pareja que para muchos representa precisamente eso, esa chispa mágica que perdura, Serkan y Özge. Sí, sé que el título lo dice todo, el amor eterno de Serkan y Özge, pura magia. Y hoy vamos a intentar desgranar qué hay detrás de esa conexión especial, si es algo innato, trabajado, o si realmente existe esa pura magia que todos anhelamos ver en nuestras propias vidas. Así que prepárense para un viaje por sus historias, sus gestos y esas pequeñas cosas que nos hacen suspirar. Y antes de empezar, como siempre, si disfrutan de este tipo de contenido y quieren más dosis de historias inspiradoras, no duden en darle a ese botón de suscribirse, nos ayuda muchísimo a seguir creando para ustedes. Cuando pensamos en Serkan y Özge, lo primero que se nos viene a la mente es esa conexión casi palpable, esa complicidad que irradian en cada aparición, en cada entrevista y por supuesto en sus roles. Es esa química que trasciende la pantalla, esa manera de mirarse, de sonreírse, de completarse que nos deja fascinados. ¿De dónde surge? ¿Es algo que se cultiva o simplemente se tiene? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Vamos a empezar por el principio, por cómo se conocieron, por esos primeros compases de su relación que, como en toda buena historia, seguro tuvieron sus momentos de incertidumbre, sus chispas iniciales y, por qué no decirlo, esa pizca de azar que a veces juega un papel fundamental en el destino de las personas. Podemos empezar hablando de sus trayectorias individuales. Serkan con esa personalidad tan magnética, esa intensidad que lo caracteriza, y Özge con esa dulzura, esa fuerza interior que la hace brillar. Ambos talentosos, ambos con una carrera en ascenso, y de repente sus caminos se cruzan. Y no solo se cruzan, sino que parece que encajan a la perfección. A menudo cuando hablamos de parejas, ya sean del mundo del espectáculo o de nuestro entorno, tendemos a idealizar. Pensamos que todo es color de rosa, que no existen los conflictos, las diferencias, las dudas. Pero la realidad, en la mayoría de los casos, es que el amor, y más aún un amor que consideramos eterno, es el resultado de un trabajo constante de comprensión, de sacrificio y de muchísima comunicación. Pensemos en los momentos que hemos visto públicamente de ellos. Esas apariciones en alfombras rojas donde se toman de la mano con naturalidad, donde sus miradas se cruzan y se dicen todo sin pronunciar una palabra. Son esos gestos pequeños, pero significativos, los que alimentan la idea de que hay algo realmente especial entre ellos. La forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras, celebrando los éxitos del otro como si fueran propios, y estando ahí en los momentos de desafío. Eso, sin duda, es un pilar fundamental en cualquier relación sólida. El respeto mutuo, la admiración y el deseo genuino de que el otro triunfe. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿es pura magia? Quizás la magia reside en la forma en que han logrado mantener viva esa chispa, esa pasión, a pesar de las presiones del mundo exterior, de las cámaras, de las agendas apretadas. El amor, en su forma más pura, tiene esa cualidad etérea, esa sensación de que todo fluye, de que las cosas suceden de forma natural y armoniosa. Sin embargo, esa armonía rara vez llega por sí sola. Requiere esfuerzo, dedicación y una voluntad férrea de hacer que funcione. Podríamos analizar también el factor del destino o la serendipia. ¿Fue una casualidad que sus caminos se cruzaran en el momento y lugar adecuados? ¿O fue algo que estaba escrito? A veces, cuando vemos a parejas que parecen tan compenetradas, pensamos en esas historias de alma gemela, de personas destinadas a encontrarse. Y si bien es hermoso creer en ello, es importante recordar que incluso las almas gemelas tienen que trabajar en su relación para que prospere. Otra faceta interesante es cómo manejan la exposición pública. En un mundo donde la vida de las celebridades está constantemente bajo escrutinio, mantener una relación privada y saludable es todo un desafío. Serkan y Özge, hasta donde hemos podido ver, han sabido navegar estas aguas con gracia. Han compartido lo suficiente para alimentar nuestra fascinación, pero también han mantenido un espacio propio, un santuario donde su amor puede crecer sin interferencias externas. Esa capacidad de establecer límites y proteger su relación es un signo de madurez y de compromiso real. ¿Y qué pasa con la química en la pantalla? Porque mucho de lo que vemos, y lo que nos enamora, proviene de sus interpretaciones. Cuando comparten escenas, se nota esa conexión,
esa facilidad para entenderse, para reaccionar el uno al otro. Esa química actúa como un espejo, reflejando algo de la magia que existe fuera de los sets de grabación. Pero también es cierto que la actuación es una profesión, y la habilidad de crear esa conexión en cámara es una muestra de su talento actoral. Aún así, es difícil separar completamente la ficción de la realidad cuando la química es tan evidente. ¿Será que su amor real alimenta su arte, o su arte magnifica su amor? Probablemente sea una simbiosis, un círculo virtuoso donde ambos aspectos se potencian mutuamente. Ahora, pensando en amor eterno, es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Implica para siempre, sin fin, sin cambios. Y si bien todos deseamos esa permanencia, la realidad es que el amor evoluciona. Las personas cambian, las circunstancias cambian. Lo que hoy es una pasión arrolladora, mañana puede ser una compañía serena y profunda. Lo importante en este sentido es que el amor se adapta, se transforma, pero el vínculo principal, el respeto, la admiración y el cariño, se mantienen. Y en Serkan y Özge vemos esa capacidad de adaptación. Vemos que su amor no se queda estancado, sino que parece crecer y madurar con el tiempo. Podríamos reflexionar también sobre la importancia de los valores compartidos. ¿Qué los une más allá de la atracción física o la química profesional? ¿Comparten una visión del mundo, valores familiares, objetivos a largo plazo? Cuando una pareja comparte principios fundamentales, es mucho más fácil superar los obstáculos y construir un futuro juntos. Aunque no tengamos acceso directo a sus conversaciones más íntimas, los gestos, las palabras y las acciones públicas nos dan pistas de que hay una base sólida de entendimiento y compatibilidad. Y por supuesto, no podemos ignorar el factor de la comunicación. Una comunicación abierta y honesta es la piedra angular de cualquier relación duradera. Si Serkan y Özge son capaces de hablar de sus miedos, de sus sueños, de sus preocupaciones y de escucharse activamente, esto explica en gran medida por qué su vínculo parece tan fuerte. Esa habilidad para resolver conflictos de manera constructiva, para perdonar y para seguir adelante juntos, es algo que todos admiramos y aspiramos a tener en nuestras propias relaciones. Entonces, volviendo a la gran pregunta, ¿es pura magia? Creo que podemos decir que la magia es la suma de muchos elementos. Es esa chispa inicial, ese encuentro fortuito, sí. Pero también es el trabajo arduo, la dedicación, la comunicación constante, el respeto mutuo, la admiración, los valores compartidos y la capacidad de adaptarse a los cambios. Es la combinación de la alquimia, esa fuerza inexplicable que atrae a dos personas, con la labor consciente y constante de construir un futuro juntas. Su amor no es solo un sentimiento, es una acción, una decisión que toman cada día. Y esa es la lección que podemos extraer de parejas como Serkan y Özge. Que el amor eterno no es algo que simplemente sucede, sino algo que se construye, que se nutre, que se defiende. Es esa capacidad de ver la magia en los detalles cotidianos, en los pequeños gestos de cariño, en el apoyo incondicional. Es entender que la relación es un viaje con sus altibajos, pero que la meta es seguir caminando juntos, tomados de la mano. Y ellos, a través de su ejemplo, nos inspiran a creer que ese amor eterno, esa conexión especial, es posible. Para resumir, hemos explorado la fascinante conexión entre Serkan y Özge, intentando desentrañar si su amor es simplemente pura magia o algo más profundo. Hemos analizado cómo sus trayectorias individuales, su química tanto en pantalla como fuera de ella, la forma en que manejan la exposición pública y la importancia de los valores compartidos y la comunicación, contribuyen a la fortaleza de su relación. Llegamos a la conclusión de que si bien hay una chispa innegable, esa magia es en realidad el resultado de un esfuerzo consciente y continuo por construir y mantener un vínculo sólido y duradero. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de la relación de Serkan y Özge. Espero que les haya resultado tan inspirador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen en la pura magia del amor? ¿Qué aspectos de su relación admiran más? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, me encanta leerlas y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.